Atlanta, una tarde invernal de diciembre. El centro comercial Peachtree relucía con luces navideñas. Un imponente árbol de Navidad se alzaba en la plaza central, reluciendo con adornos de cristal y espumillón dorado que se mecía con la brisa fría. El sonido de los cascabeles resonaba alegremente por los altavoces, mezclándose con las charlas y risas de la multitud. Maya Thompson, de 29 años, apretaba con fuerza las manos de sus trillizos, Evan, Elías y Esre, mientras se abrían paso entre la bulliciosa multitud. Los niños de 4 años llevaban suéteres rojos iguales, y sus gorros con pompones rebotaban con cada salto, atrayendo la atención de todos. «Mami, quiero ver a Papá Noel». Evan, el mayor, le jaló la mano, sus grandes ojos marrones brillaban de emoción. Siempre líder del trío, tenía una personalidad audaz y un parloteo constante, y se consideraba con orgullo el capitán del equipo. «De acuerdo, pero no te vayas, Evan». Maya sonrió, con una voz suave pero cargada de cansancio. Maestra de preescolar y madre soltera, estaba acostumbrada a arreglárselas sola. Pero 3 chicos enérgicos seguían siendo un reto, sobre todo en un lugar tan lleno. Elías, el curioso de la mata de pelo rizado, señaló hacia el mostrador de helados que estaba a lo lejos. «Mamá, ¿podemos pedir helado de chocolate?» También vi uno con malvaviscos. Siempre estaba lleno de preguntas, desde por qué nieva hasta la más difícil, ¿a dónde fue papá? Una pregunta que Maya nunca supo responder del todo. «Deja que mami traiga los boletos de Papá Noel primero, Elías», respondió Maya, buscando monedas en su billetera. Miró a Esre, el tímido más pequeño, que se aferraba a un carrito verde de juguete y se aferraba con fuerza a su pierna. «Esre, cariño, ¿quieres helado?» Esre negó con la cabeza, con los labios apretados y la mirada fija en sus zapatos brillantes. Maya le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, sintiendo una punzada en el corazón. Ese era más sensible que sus hermanos, y en lugares concurridos, se aferraba a ella como si temiera perderse. Ella guió a sus hijos hacia la zona de exhibición de Papá Noel, donde una valla de madera decorada con luces LED y guirnaldas de pino rodeaba el espacio. Revisó 2 veces los boletos en su mano, intentando mantener la calma entre los gritos y risas de los niños emocionados. Esta era una salida inusual para ellos en Navidad, y ella quería que fuera perfecta. Un día sin preocupaciones, sin preguntas sobre el padre que nunca habían conocido. De repente, Evan se detuvo en seco, casi haciendo que Maya se tambaleara. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos, señalando a un hombre alto que salía de una joyería a pocos metros de distancia. Llevaba un abrigo largo negro, el cabello castaño oscuro le caía sobre la frente, y su rostro cincelado tenía una expresión fría pero impactante. Estaba al teléfono, con el ceño ligeramente fruncido, aparentemente ajeno al caos festivo que lo rodeaba. «Papá», exclamó Evan, y su voz clara resonó por encima de la música navideña. «Papá». Intervinieron Elías y Esre, soltando la mano de Maya y corriendo hacia el hombre. Maya se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Se giró y el tiempo se detuvo. Allí, entre la multitud, estaba Liam Carter, su exmarido, el hombre al que no había visto en 4 años. Su rostro lucía tan afilado como lo recordaba, esos profundos ojos azules que una vez la hicieron enamorarse, ahora estaban nublados por algo distante e ilegible. El tiempo no lo había cambiado mucho, solo lo hacía parecer más frío, más inalcanzable. Los chicos se le abalanzaron, abrazándole las piernas. Evan levantó la vista con una sonrisa radiante. «Papá. Papá. Sabía que eras tú». Elías rió entre dientes, intentando subirse a su rodilla, mientras Esre, aunque vacilante, rodeó con sus bracitos la pernera del pantalón de Liam, dejando caer su coche de juguete al suelo. Liam se agachó, atónito. Terminó la llamada, se guardó el teléfono en el bolsillo del abrigo y se quedó mirando las 3 caritas que tenía delante. Parecían idénticos y extrañamente parecidos a él. Los grandes ojos marrones, las narices pequeñas, las sonrisas radiantes. Era como si estuviera viendo copias de sí mismo de la infancia. Instintivamente retrocedió, pero los chicos lo sujetaron, piando, «Papá», una y otra vez. «Se han equivocado de persona», murmuró Liam con voz ronca, hasta que sus ojos se encontraron con los de Maya y se le quedaron las palabras atascadas en la garganta. «¿Maya?» Se quedó paralizada,
agarrando la correa de su bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Quería correr, gritar, pero sus pies estaban clavados en el suelo. 4 años de dolor, de criar sola a 3 hijos, regresaban de golpe. Y el hombre que le había roto el corazón estaba frente a ella, llamado papás por sus hijos. Chicos, vuelvan con mamá, dijo Maya con voz temblorosa, pero intentando sonar firme. Dio un paso al frente, se arrodilló, abrazó a Esre y recogió su cochecito. Evan, Elías, vengan ahora. Pero si es papá, protestó Evan, todavía agarrando la manga del abrigo de Liam. Vi su foto en la caja de mamá. ¿Verdad, Elías? Sí, sí. Elías asintió con entusiasmo, con los ojos brillantes. Ese no dijo nada, permaneciendo cerca de Maya, pero seguía mirando a Liam de reojo. Ese no es papá, interrumpió Maya, con la voz más aguda, aunque le dolía el corazón. No podía mirar a Liam a los ojos, no con el peso de lo que se interponía entre ellos. Verlo rodeado de los 3 chicos era como un sueño robado, uno que ya no tenía derecho a reclamar. Liam se irguió de nuevo, pero sus ojos no se apartaron de Maya. Maya, ¿qué pasa?, preguntó con voz profunda, confusa, con un deje de ira. ¿Quiénes son estos niños?, preguntó Maya, protegiendo a sus hijos tras ella. Son mis hijos, dijo con frialdad, aunque sus ojos brillaban como si las lágrimas amenazaran con caer. Los confundieron con otra persona. Disculpen las molestias. Se dio la vuelta, tomó las manos de los niños y caminó rápidamente hacia la zona de Santa. Evan seguía mirando hacia atrás, murmurando. Pero se parecía a papá. Elías tiró de su mano, mientras ese se aferraba a su coche de juguete y caminaba en silencio. Maya sentía la mirada de Liam ardiendo en su espalda, como una llama lenta que reavivaba las heridas que había enterrado profundamente. Liam permaneció allí, rodeado de luces brillantes y alegría navideña, sintiéndose como si lo hubiera arrastrado una tormenta. Los rostros de esos 3 chicos, Evan, Elías y Esre, estaban grabados en su mente. ¿Y Maya? Seguía tan hermosa como siempre, pero sus ojos reflejaban una tristeza que él no podía comprender. Apretó los puños, sintiendo una tormenta en su interior. Si los niños no se equivocaban, ¿qué se había perdido estos últimos 4 años? Bienvenido a Historias del Alma, tu hogar para historias conmovedoras de amor, esperanza y segundas oportunidades. Si crees en el poder de la bondad y la magia de las conexiones inesperadas, suscríbete y únete a nuestra creciente familia. Comencemos la historia de hoy. Maya estaba sentada en la pequeña cocina de su apartamento en Atlanta, con la tenue luz amarilla proyectando suaves sombras sobre su rostro. Sus 3 hijos, Evan, Elías y Esre, dormían profundamente en la habitación contigua, su suave respiración se oía a través de la puerta entreabierta. Sobre la mesa había una taza de té frío, y en sus manos tenía una fotografía vieja y desgastada. Era la foto de su boda, tomada bajo los robles del Parque Piedmont. Llevaba un sencillo vestido blanco, y Liam, con un traje gris, estaba de pie detrás de ella, sonriendo radiantemente, abrazándola con fuerza. En el reverso, con tinta azul, estaban escritas a mano las palabras, nuestro para siempre. Pero ese para siempre se había hecho añicos, y el encuentro de hoy en el centro comercial Peachtree había desenterrado recuerdos que Maya llevaba 5 años intentando enterrar. El rostro de Liam, la mirada al mirar a los chicos, la voz ronca con la que había pronunciado su nombre. Fue como una cuchilla que reabriera una herida que nunca había sanado del todo. Apretó la foto con más fuerza, conteniendo las lágrimas, pero su mente se desvió al pasado, a los días en que el amor lo era todo. 7 años antes, Maya había conocido a Liam en una cafetería del centro de Atlanta. Ella estudiaba educación infantil y siempre llevaba un cuaderno lleno de garabatos desordenados. Él era un joven emprendedor que estaba creando su propia empresa tecnológica. Era frío por fuera, pero sus ojos se llenaban de cariño cada vez que la miraban. Se encontraron de repente. Ella derramó su café sobre su camisa blanca impecable. Nerviosa, se disculpó repetidamente, pero él solo sonrió y dijo, si me compras otro, te perdono. Desde ese momento, se volvieron inseparables. Liam se enamoró de la dulzura y la pasión de Maya, de cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de los niños del preescolar. A Maya le encantaba la determinación de Liam, la forma en que siempre encontraba maneras de hacerla reír,
ya fuera con un mensaje gracioso en medio de la jornada laboral o con una velada sorpresa bajo las estrellas. Tras 2 años de noviazgo, se casaron en una pequeña ceremonia con solo familiares y amigos cercanos. Maya creía que era el comienzo de un cuento de hadas, pero los cuentos de hadas no duran. 2 años después de casarse, cuando Maya descubrió que estaba embarazada, las grietas comenzaron a aparecer. Liam, abrumado por la creciente presión laboral en una situación económica difícil, se distanció. Trabajaba hasta tarde, apenas hablaba con ella y sus cenas juntos se volvieron poco frecuentes. Maya intentó ser paciente, pensando que era solo una etapa. Él se fue de viaje de negocios y ella esperaba con ansias su regreso para contarle la sorpresa. No iban a tener un solo bebé, sino 3. El médico había confirmado que estaba embarazada de trillizos, algo inusual y muy significativo para ella, pero todo se derrumbó la noche que él regresó. Liam llegó a casa con el rostro sombrío y arrojó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías de Maya abrazando a otro hombre, Daniel, el mejor amigo de Liam, en una cafetería. También recibí mensajes de texto del número de Maya, llenos de palabras íntimas, como si me estuviera engañando. Te quiero, Daniel. Liam no me entiende como tú. Maya se quedó paralizada, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Intentó explicarle que nunca había enviado esos mensajes, que solo había quedado con Daniel para planear un regalo sorpresa para Liam. Liam, tienes que creerme, sollozó, agarrándole la mano. No hice nada malo. Alguien planeó esto, lo juro. Pero Liam, con el orgullo herido y el corazón destrozado, se negó a escuchar. Ya he visto suficiente, Maya, dijo con voz gélida. No puedo vivir con alguien en quien ya no confío. Se dio la vuelta y salió, dejando a Maya desplomada en el suelo, sujetándose el vientre, donde crecían 3 pequeñas vidas. En los días siguientes, Maya intentó contactarlo. Envió decenas de mensajes y realizó innumerables llamadas, hasta que Liam bloqueó su número. Contactó a Daniel, quien estaba igual de sorprendido y juró no tener nada que ver. Pero Liam se negó a verlos. Un mes después, Maya recibió los papeles del divorcio de un abogado, junto con una breve nota. Liberémonos. Sin explicación, sin posibilidad de arreglar las cosas. Maya estaba destrozada, pero sabía que no podía derrumbarse. Llevaba 3 hijos y necesitaban su fuerza. Desconsolada y desilusionada, decidió mantener el embarazo en secreto. Si Liam no confiaba en ella, si estaba dispuesto a echar a perder su amor por unas fotos manipuladas, entonces no merecía saber nada de los niños. Se fue de Atlanta por un tiempo, se mudó con su madre a Savannah, dio a luz a Evan, Elías y Esre, y empezó de nuevo. Durante los últimos 5 años, ella había sido su todo, su madre, su padre, su protectora. Les enseñó a atarse los zapatos, a compartir sus juguetes y a sonreír incluso en las dificultades. De vuelta al presente, Maya se secó las lágrimas y guardó la foto de la boda en un cajón. No quería que los niños la vieran llorar, sobre todo Esre, que era tan sensible que siempre percibía su tristeza. Pero el momento en el centro comercial la atormentaba. Evan, con la confianza de un hermano mayor, había llamado a Liam, papá, sin dudarlo. Elías, siempre curioso, había sacado la foto de su caja de recuerdos. Y Esre, aunque callado, había mirado a Liam como si buscara algo. Nunca lo habían visto antes, pero algo, instinto o destino, los había atraído hacia él. Se levantó y salió al pequeño balcón, respirando el aire frío e invernal de Atlanta. En algún lugar, Liam pensaba en ella. Estaba segura de ello. ¿Pero en qué estaba pensando? Estaba enojado por haberlo mantenido en la ignorancia, confundido por lo mucho que los chicos se parecían a él. ¿O era solo un extraño, arrastrado por un momento extraño que pronto olvidaría? En ese preciso instante, en un lujoso ático del centro de Atlanta, Liam estaba sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano. Frente a él había una tableta, reproduciendo imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial Peachtree. Le había pedido a su asistente que recuperara el vídeo justo después de salir del centro comercial. En la pantalla, los 3 niños pequeños, Evan, Elías y Esre, corrían hacia él con los brazos abiertos, gritando, «¡Papá!». Con pura alegría, los amplió, estudiando cada carita. Los ojos marrones, las narices pequeñas, las sonrisas radiantes.
Se parecían tanto a él que le ponía los pelos de punta. Maya, murmuró, con la voz cargada de preguntas. Había dicho que eran sus hijos, pero la mirada en sus ojos, la forma en que los había apartado, era como si estuviera ocultando algo. Si no eran suyos, ¿por qué lo llamarían papá? Y si lo eran, ¿qué se había perdido en los últimos 5 años? Liam dejó el vaso, cogió su teléfono y llamó a su asistente. Averigua todo sobre Maya Thompson. ¿Dónde vive, a qué se dedica y esos niños? Quiero saberlo todo. Miró por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos. Una extraña sensación lo azotó. Este encuentro en el centro comercial no fue casualidad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, esperaba ser descubierta. Liam Carter estaba sentado en su elegante oficina del último piso del centro de Atlanta. Las luces de la ciudad brillaban tras los amplios ventanales. Era casi medianoche, pero no podía apartar la vista de la pantalla de la tableta. Las imágenes de seguridad del centro comercial PH3 se reproducían una y otra vez, atrayéndolo como un remolino. Los 3 chicos, Evan, Elías y Ezre, corrieron hacia él, abrazándose a sus piernas, con sus voces al unísono. «Papá». Sus sonrisas radiantes, sus grandes ojos marrones, incluso la forma en que Elías ladeaba la cabeza al hablar. Todo se parecía tanto a él. Le dio una opresión en el pecho. Habían pasado 2 días desde aquel momento inesperado en el centro comercial, pero las imágenes no se le iban de la cabeza. Intentó volver a su rutina, a sus reuniones millonarias, a sus llamadas ejecutivas. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Maya. El dolor en sus ojos, la cautela con la que apartó a los niños de él. «Son mis hijos», había dicho con frialdad. Pero la forma en que les apretaba las manos, como si temiera que se las arrebatara, seguía resonando en su mente. ¿Por qué me llamaban papi? Liam dejó la tableta y se frotó las sienes. No era el tipo de hombre que se dejaba llevar por las emociones. Pero esta vez, algo era diferente. Había algo en los ojos de los chicos, en la forma en que lo miraban. Despertó una extraña conexión en él. Como si una parte de sí mismo estuviera frente a él, pero fuera de su alcance. ¿Y Maya? Ya no era la misma mujer que conoció. Ya no era la chica dulce y de ojos abiertos que una vez le hizo latir el corazón. Ahora era más fuerte, más curtida, y cargaba con una cicatriz que él conocía. En el fondo, él había contribuido a crearla. Tomó su teléfono y abrió el correo electrónico de su asistente, Rachel. La noche después del encuentro en el centro comercial, le había ordenado que investigara todo lo posible sobre Maya Thompson. El informe preliminar acababa de llegar. Liam abrió el expediente con una mezcla de anticipación y ansiedad en el estómago. Fue breve, pero completo. Maya era ahora maestra de preescolar en una escuela pública a las afueras de Atlanta. Vivía en un apartamento modesto y criaba sola a sus 3 hijos, Evan, Elías y Ezre. Todos tienen 4 años. No hay información sobre el padre. No hay esposo. Sin novio. Sin parientes cercanos, salvo su madre en Savannah. Maya había vivido discretamente, casi invisible, durante los últimos 5 años. Liam hizo una pausa, conteniendo la respiración. Criando trillizos solo. Intentó imaginárselo. Maya, la niña que una vez se iluminaba cuando él le traía flores silvestres. Ahora lidiaba con 3 niños, noches sin dormir, largas jornadas de trabajo y un sinfín de preguntas de niños sobre un padre al que nunca habían conocido. Volvió a hojear el informe, buscando alguna pista sobre el padre de los niños. Pero no había nada. Solo una línea. Los niños nacieron unos meses después de que Maya se fuera de Atlanta. No figuraba el padre en las actas de nacimiento. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el haz de luz de los faros. Un pensamiento doloroso empezó a formarse. Si los niños tenían 4 años y Maya había estado embarazada antes del divorcio, entonces tal vez. Negó con la cabeza, intentando apartar el pensamiento. Pero se le quedó grabado. Sus rostros. Sus sonrisas. No solo se parecían a él. Eran exactamente iguales a las fotos de su infancia. Los que su madre aún guardaba en sus viejos álbumes familiares.
Debería habérmelo dicho, murmuró con la voz tensa, entre la ira y la angustia. Si Evan, Elías y ese eran sus hijos, ¿por qué Maya se los había ocultado? ¿Por qué lo había dejado vivir 5 años sin saber que era padre? Pero entonces un recuerdo diferente lo asaltó. La noche que tiró esas fotos sobre la mesa, la acusó de infidelidad y se marchó sin darle oportunidad de explicarse. No confió en ella. No la escuchó. Ahora se preguntaba si siquiera merecía saber la verdad. Liam regresó a su escritorio y buscó el nombre de Maya en Internet. Sus redes sociales estaban bloqueadas, pero encontró una publicación pública del preescolar donde trabajaba. Era una foto de una función navideña. Maya estaba entre los niños, con una sonrisa amable, pero la mirada distante. A su lado había 3 niños pequeños vestidos de Papá Noel, con una amplia sonrisa. Liam se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ya no había duda. Evan, Elías y Esle tenían su rostro, como tallados en el mismo molde. La furia en su interior se apoderó de él, pero no solo contra Maya. Estaba furioso consigo mismo. Furioso por los años que había perdido. Por el orgullo que lo hizo alejarla. Por las heridas que había dejado atrás. Quería enfrentarla. Para preguntarle por qué. Para exigirle la verdad. Pero en el fondo temía la respuesta. Que había destruido algo irreemplazable. Le envió un mensaje a Rachel: consígueme la dirección de Maya. Necesito verla. Pero en cuanto pulsó el botón de enviar, dudó. Si aparecía, ¿lo dejaría entrar? ¿O lo rechazaría de nuevo, como hizo en el centro comercial? Recordó sus ojos, esa mezcla de tristeza y determinación. Y sabía que el muro que había construido no se derrumbaría fácilmente. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Maya arropaba a Esle en la cama. El más pequeño aferraba con fuerza su coche de juguete, con los ojos aún muy abiertos a pesar de bostezar sin parar. Mami, ese hombre del centro comercial. Era papá, susurró Esle, con su vocecita lo suficiente como para hacer que Maya se detuviera. Forzó una sonrisa, cepillando sus rizos con suavidad. No, cariño. Solo se parecía a alguien que mamá conocía. Pero le temblaba la voz, y supo que Esle lo notaba. Él era el más sensible de los 3. Siempre sabía cuando ella ocultaba algo. Evan y Elías ya estaban profundamente dormidos en la cama de al lado. Pero Maya sabía que sentían la misma curiosidad. Evan había declarado con valentía que el hombre era su papá. Elías le había preguntado por la foto de la boda en su caja de recuerdos. Había intentado mantenerlo todo bajo control. Pero ese encuentro inesperado con Liam lo había desbaratado todo. Apagó la luz, entró en la sala y se dejó caer en el sofá. La foto de la boda seguía en el cajón, pero no se atrevía a mirarla de nuevo. Durante 5 años, había construido una vida para ella y sus hijos. Una vida sin Liam. Pero ahora él había regresado, y ella no estaba segura de si tendría la fuerza para enfrentarlo o las emociones que tanto se había esforzado por ocultar. De vuelta en su ático, Liam miraba su teléfono. Su dedo se cernía sobre el contacto de un viejo amigo. Daniel, el hombre al que una vez acusó de traicionarlo. Quiso llamar para descubrir la verdad, pero se contuvo. En cambio, le escribió un mensaje más a Rachel. A ver si puedes acceder a los historiales médicos de los chicos. Necesito saberlo todo. Se quedó de pie mirando la ciudad. Una silenciosa determinación iluminó sus rasgos. Si Evan, Elías y Esle fueran sus hijos, no los dejaría crecer sin su padre. Pero primero, necesitaba la verdad. Y sin importar el costo, lo encontraría. Al caer la tarde en los suburbios de Atlanta, los tonos dorados del atardecer bañaban la tranquila calle con su calidez. La modesta casa de 2 pisos de Maya se encontraba entre altos robles, con el jardín delantero repleto de juguetes de plástico y un pequeño columpio. La risa de 3 chicos, Evan, Elías y Esle, resonó desde la esquina del patio donde construían un fuerte con tablas de madera y cajas de cartón. Maya estaba de pie en el porche con un vaso de agua en la mano, con una mirada amable pero con un tinte de inquietud. Desde el inesperado encuentro en el centro comercial Peachtree, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que una parte de su pasado regresaba a la superficie. El rugido de un motor rompió el silencio.
Una elegante camioneta negra se detuvo junto a la acera y Liam Carter salió. Llevaba una camisa azul claro con las mangas arremangadas y una pequeña bolsa de juguetería en una mano. Su rostro seguía tan imponente como siempre, pero había una vacilación inusual en sus ojos. Se quedó allí un momento, observando a los niños jugar en el patio. Evan gritaba órdenes, ordenando a sus hermanos que colocaran los tablones según el plano de su fuerte. Elías cavó en la tierra con una pala de plástico, buscando un tesoro. Ese se sentó tranquilamente en el césped, armando un pequeño coche de Lego. Liam sintió el corazón latir con fuerza, sus rostros, sus gestos. Todo le resultaba inquietantemente familiar, despertando algo a la vez extraño y profundamente conocido. Respiró hondo y cruzó la puerta. Evan lo vio primero. «Oye, es el hombre del centro comercial», gritó, corriendo con una sonrisa radiante. Elías levantó la vista, con los ojos abiertos al reconocerlo, mientras ese apretaba sus legos con más fuerza, observando con cautela. Maya se giró bruscamente, casi dejando caer el vaso que tenía en la mano. La dejó rápidamente y bajó del porche, con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. «Liam», dijo en voz baja pero temblorosa. «¿Qué haces aquí?» Liam levantó ligeramente la bolsa de papel, con un tono suave pero tenso. «Traje algunas cosas para los niños, solo unos juguetes, nada más, sin ningún plan». Su mirada se movió entre los niños y Maya. «Solo quiero hablar, Maya, 5 minutos». Evan echó un vistazo a la bolsa. «¿Juguetes? ¿De qué tipo?» Elías saltó emocionado. «Me encantan los trenes». Ese no dijo nada, pero su mirada curiosa se dirigió a Liam. Maya dudó, con la mirada fija en la bolsa antes de volver a mirar a Liam. Se arrodilló frente a los chicos con una suave sonrisa. «¿Por qué no llevan los juguetes al patio, cariños? Mami solo necesita charlar un rato con el invitado, ¿de acuerdo?» Entonces miró a Liam con una mirada clara de advertencia. «No presiones». Evan agarró las manos de su hermano y los llevó hacia su área de juegos. El trío extendió una manta de picnic y rebuscó con entusiasmo en la bolsa, exclamando sobre un tren de juguete, bloques de construcción y rompecabezas de animales. Pronto surgieron risas y discusiones mientras discutían sobre cómo armar las vías del tren. Maya condujo a Liam de vuelta al porche, lo suficientemente lejos para que los niños no lo oyeran. Se cruzó de brazos, con la voz fría, pero llena de dolor no expresado. «Dilo, Liam. ¿Qué quieres?» Liam estaba frente a ella, con las manos en los bolsillos, intentando mantener la voz firme. «No puedo dejar de pensar en los chicos, Maya. Sus caras. Se parecen mucho a mí. He estado averiguando. Sé que los has estado criando sola. Si son míos, ¿por qué no me lo dijiste?» Maya apretó la mandíbula. Sus ojos brillaron de dolor al responder en voz baja y cortante. «Cuidado que los niños no oigan». «Son mis hijos», dijo con firmeza. «Los he criado. Los he amado. Sola durante los últimos 5 años. No puedes simplemente aparecer y empezar a hacer preguntas como si ya hubieras formado parte de sus vidas». Liam apartó la mirada brevemente, como si le hubieran dado una bofetada. Volvió a mirar a los chicos, que ahora reían por encima del tren, y su voz se convirtió en un susurro de dolor. «Maya, no lo sabía. Si hubiera sabido que estabas embarazada, si hubiera sabido de ellos, las cosas podrían haber sido diferentes. Me equivoqué, lo sé. Pero si son mis hijos, quiero ser parte de sus vidas». Maya soltó una risa amarga. «¿Parte de sus vidas? Me dejaste, Liam. Te crees unas fotos y mensajes falsos sobre la mujer con la que te casaste. Te rogué que me escucharas. Te lo supliqué. Y les diste la espalda. Durante 5 años, hice todo lo posible para darles una buena vida. ¿Y ahora crees que puedes entrar con unos juguetes y decir que eres su padre?» Liam guardó silencio, le temblaban ligeramente las manos. Quería decirle cuánto lo lamentaba, como el orgullo lo había cegado. Pero las palabras de Maya fueron demasiado duras, y no se equivocaba. «No intento quitártelos», dijo con voz ronca. «Solo quiero la verdad. Si son míos, quiero hacer lo correcto,
aunque sea tarde. Maya se dio la vuelta, con los ojos brillantes. Miró a sus hijos, que jugaban tan libremente, y se le partió el corazón. La verdad es que he hecho todo lo posible para protegerlos, dijo con la voz temblorosa. Y seguiré protegiéndolos, aunque eso signifique protegerlos de ti. No te acerques de nuevo, Liam. No dejaré que mis hijos se lastimen. Entró y la puerta se cerró suave pero definitivamente. Liam se quedó allí, mirando fijamente a los chicos. Evan guiaba a sus hermanos por las vías, Elías se reía tras tirar una pieza, y ese juntaba los legos con cuidado, mirando a Liam de vez en cuando. Un profundo dolor ardía en el pecho de Liam, no solo por las palabras de Maya, sino por la distancia que los separaba de los niños que podrían ser suyos. Se giró hacia su coche. Una silenciosa determinación lo invadió. No obligaría a Maya, pero tampoco podía irse. Si Evan, Elías y Esre fueran sus hijos, demostraría ser digno, no solo de ellos, sino también de ella. Dentro, Maya se hundió en el sofá, hundiendo la cara entre las manos, intentando ahogar los sollozos. Desde el patio llegó la risa de su hijo, y la destrozó. Evan entró corriendo, asaltando un vagón de tren. Mamá, ese hombre trajo juguetes geniales. ¿Volverá? Elías y Esre lo siguieron con ojos brillantes. Maya forzó una sonrisa y los abrazó. Solo estaba de visita, cariño, dijo con dulzura. Vayan a jugar un poco más. Mamá empezará a preparar la cena. Pero mientras los abrazaba, supo que Liam no se rendiría tan fácilmente. Y en el fondo, temía que su corazón, por muy cerrado que estuviera, aún pudiera ser vulnerable a él. Temprano por la mañana, en las afueras de Atlanta, el preescolar Little Sprouts bullía con las risas de los niños. El patio de recreo era un estallido de color. Toboganes, columpios y murales de animales de la selva pintados en las paredes. Maya estaba en la puerta de la escuela, sosteniendo las manos de sus 3 hijos, Evan, Elías y Esre, recordándoles sus planes matutinos. Evan, nada de pelearse por los juguetes hoy, ¿de acuerdo? Elías, recuerda escuchar a tu maestra. Esre, si necesitas a mamá, díselo a tu maestra, ¿de acuerdo? Les acarició suavemente la cabeza a cada uno, sonriendo con ternura, aunque sus ojos delataban la preocupación que aún le quedaba desde su enfrentamiento con Liam la noche anterior. Entendido, mami, respondió Evan con seguridad, colgándose la mochila de superhéroe al hombro. Elías, siempre curioso, tiró de su mano. Mamá, ¿hoy tenemos clase de arte? Esre, callado y tímido, aferró el cochecito que le había regalado Liam y asintió. Maya les besó la frente a cada uno, viéndolos correr hacia el parque, con el corazón apesadumbrado. Sabía que Liam no se rendiría fácilmente. Y con cada día que pasaba, temía que encontrara la manera de acercarse a los chicos. No muy lejos, Liam estaba sentado en su coche, aparcado discretamente cerca del preescolar. Vestido con una camiseta sencilla y una gorra de béisbol para pasar desapercibido, sostenía una pequeña caja de galletas en el regazo, un regalo que planeaba entregar a la clase de los chicos como pretexto para visitarlos. Tras su última conversación, decidió no volver a confrontar a Maya, todavía no. En cambio, quería acercarse a los niños, observarlos, buscar la verdad con más delicadeza. Pero en el fondo, sabía que se encontraba en una delgada línea entre el anhelo de ser padre y el miedo a volver a lastimar a Maya. Entró al preescolar y el director lo recibió con cariño, presentándose como amigo de la señora Thompson, que había venido a dejar un regalo para la clase. Las galletas y su actitud amigable le permitieron acceder fácilmente al parque infantil, donde los niños disfrutaban de actividades al aire libre. Enseguida, vio a Evan, Elías y Esre entre la multitud. Evan dirigía un juego de superhéroes, Elías garabateaba en la pizarra y ese estaba sentado solo en un rincón, construyendo con cuidado una torre de Lego. Una de las maestras dijo, «Llegó un invitado especial», gritó una voz, y los niños rodearon a Liam con los ojos como platos al ver la caja de galletas. Evan fue el primero en acercarse corriendo, radiante. «¿Trajiste los juguetes ayer?» «Eres tú», lo señaló Elías con una sonrisa. «Nos regalaste el tren». Ese levantó la vista de sus legos y la miró tímidamente pero con firmeza, como si intentara descubrir quién era Liam en realidad. Liam sonrió, arrodillándose para estar a la altura de los niños. Así es.
Hoy traje galletas para todos, pero hay que compartirlas, ¿vale? Abrió la caja y los niños aplaudieron, formando una fila. Evan agarró 2 galletas, una para él y otra para Esre. Elías devoró la suya, con la boca llena de migajas, mientras Esre mordisqueaba con cuidado, sin dejar de mirar a Liam. Después de las golosinas, Liam se sentó junto a Esre, observándolo apilar sus bloques de Lego. «¡Qué torre tan chula!», dijo Liam en voz baja. «¿Qué te gusta más construir?». Esre se sonrojó y murmuró: «Coches y casas». Liam cogió una pieza y le ayudó a añadir otra capa. Esre fue calentándose poco a poco, enseñándole a Liam cómo construir una puerta secreta. Evan y Elías no tardaron en unirse, arrastrando a Liam a su juego de superhéroes. Evan lo declaró el héroe misterioso, mientras que Elías insistió en que hiciera de villano para poder perseguirlo. Liam rió, genuinamente, libremente, por primera vez en años. Corrió tras los chicos, fingiendo caerse cuando Evan lo tacleó y sus risas llenaron el aire. En ese momento, no era un director ejecutivo frío. Era solo un hombre que anhelaba conectar con los niños que podrían ser suyos. Al terminar el recreo, los niños se sentaron bajo un árbol a descansar. Elías, siempre curioso, tiró de repente de la manga de Liam. «Te pareces al hombre de la foto de mamá», dijo con inocencia. Liam se quedó paralizado, el corazón le dio un vuelco. «¿Qué foto, Elías?» «La de la caja de mamá», dijo Elías alegremente. «Ella lo esconde, pero lo vi. Es ella con un vestido blanco, y hay un chico que se parece a ti. Tiene una gran sonrisa». Evan asintió rápidamente y saltó. «Yo también lo vi. Mamá dice que es una foto vieja, pero la mira cuando está triste». Liam sintió que la sangre le corría por las venas. Miró a Elías, luego a Evan y finalmente a Esre, quien había bajado la mirada como si temiera haber dicho demasiado. Una foto de boda. Maya aún lo conservaba después de todos estos años, a pesar de todo lo que había dicho. Y los chicos lo sabían. Lo reconocieron por esa foto, por su foto. «Gracias por decírmelo», dijo Liam. Con la voz ronca, intentando mantener la compostura. Le revolvió el pelo a Elías, le sonrió a Evan y le dio a Esre otra pieza de Lego. Pero en su interior, se desataba una tormenta. Si Maya aún conservaba la foto de la boda, si los chicos lo reconocían por ella, entonces no le quedaba ninguna duda. Evan, Elías y Esre eran sus hijos. En ese mismo momento, Maya estaba al otro lado de la ciudad, en otro preescolar, preparando materiales para su clase. Su teléfono vibró. Un mensaje de una de las maestras de Little Sprouts. «El señor Liam vino hoy con galletas para los niños. Les gustó mucho». Maya se quedó paralizada, con la mano temblorosa. Liam había ido a la escuela. Se había acercado a los chicos, a pesar de su advertencia. La ira la hervía en el pecho, pero en el fondo, un miedo creciente. Temía que sus hijos empezaran a amarlo y que no pudiera alejarlos para siempre. Salió corriendo de la escuela y condujo directo a Little Sprouts. Para cuando llegó, Liam ya se había ido. Pero Evan, Elías y Esre corrieron hacia ella, rebosantes de historias sobre el señor Liam y las deliciosas galletas. Esre, siempre callado, le tiró de la manga y susurró: «Me ayudó a construir un coche de Lego, mami». Maya forzó una sonrisa y los abrazó a todos. «Solo estaba de visita, cariño», dijo con dulzura. «Vuelve a jugar un ratito, ¿vale? Mamá va a preparar la cena pronto». Pero mientras los abrazaba, sus pensamientos se agitaban. Liam se colaba en sus vidas y ella no sabía cuánto tiempo más podría mantenerlo alejado. De vuelta en su ático, Liam estaba sentado en el sofá, sosteniendo la foto de la boda. Miró sus rostros y los de Maya en la foto, y luego pensó en Evan, Elías y Esre. Una silenciosa determinación surgió en su interior. No obligaría a Maya, pero haría todo lo posible por ser un padre para sus hijos y tal vez, solo tal vez, por arreglar las cosas. La noche cayó sobre Atlanta y el aire frío inundó las ventanas del pequeño apartamento de Maya. En la sala, Evan y Elías estaban sentados en la alfombra jugando con el tren de juguete que les había regalado Liam, con risas que resonaban entre el traqueteo de las vías de plástico. Pero Maya no podía concentrarse en su alegría. Estaba en la cocina, cortando verduras para la cena,
con el corazón apesadumbrado tras recibir un mensaje de la maestra sobre la visita de Liam al preescolar. Se había colado en la vida de sus hijos a pesar de su advertencia, y no sabía cómo detenerlo sin lastimar a Evan, Elías y Esre. De repente, un pequeño grito resonó desde el dormitorio. Maya soltó el cuchillo y entró corriendo, con el corazón latiéndole con fuerza. Esre, el menor, yacía en la cama, con su pequeño cuerpo temblando, el rostro pálido y el sudor corriéndole por la frente. Esre, cariño. Maya se arrodilló, abrazándolo, intentando mantener la calma. Le tocó la frente. ¿Ardía? Evan y Elías corrieron tras ella, con los ojos abiertos y llenos de miedo. Mamá, ¿qué le pasa a Esre?, preguntó Evan con voz temblorosa. Estará bien, cariño, dijo Maya, aunque se le quebró la voz. Levantó a Esre y le tomó la temperatura, 39 grados Celsius. Empezó a respirar agitadamente, con los ojos cerrados y el cuerpo aún temblando. Maya sabía que no era fiebre normal. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el teléfono al llamar a una ambulancia. Por favor, salve a mi hijo, le susurró al operador. En el hospital, la sala de urgencias estaba agobiante. Maya estaba sentada junto a la cama de Esre, sosteniéndole la mano, con la mirada fija en su pequeño rostro. Un médico de mediana edad con voz tranquilizadora entró tras revisar los resultados de las pruebas. Señora Thompson, Esre tiene una infección grave y signos de anemia. Necesita una transfusión de sangre inmediata, pero su tipo de sangre es AB negativo, algo muy poco común. ¿Tiene usted este tipo de sangre? Maya negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, soy cero positivo. Hizo una pausa, con el corazón encogido al pensar en Liam. Recordó cuando vivían juntos, como la madre de Liam había mencionado con orgullo durante la cena que tanto ella como Liam tenían sangre AB negativo, un rasgo poco común. Maya no estaba segura de si Esre compartía ese tipo de personalidad, pero en ese momento desesperado, con Esre inerte en la cama, no le quedaba otra opción. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó a Liam, el número que le había dejado después de visitar la escuela. Liam, dijo cuando él contestó, con la voz entrecortada. Esre está en el hospital. Necesita una transfusión. Es B negativo. Creo que podrías tener ese tipo. Por favor, venga ya. Menos de 15 minutos después, Liam irrumpió en urgencias, con el abrigo empapado por la lluvia. Miró a Esre acostado en la cama, con una vía intravenosa en su pequeño brazo, y sintió como si algo le apretara el pecho. Se giró hacia Maya con los ojos llenos de preocupación. ¿Cómo está? Maya no lo miró, solo apretó la mano de Esre con más fuerza. Necesita sangre. El médico la está revisando. Su voz era firme, pero la presencia de Liam la inquietó. Se sintió agradecida y aterrorizada a la vez. El médico regresó con los resultados de la prueba de Liam. Señor Carter, su tipo de sangre es AB negativo, compatible. Podemos comenzar la transfusión de inmediato. ¿Listos? Liam asintió sin dudarlo, quitándose el abrigo. Hagámoslo. En la sala de transfusiones, Liam estaba sentado en una silla, con el brazo conectado a un tubo, sin apartar la vista de Esre a través del cristal. Pensó en el niño tímido, en cómo Esre apilaba cuidadosamente los legos, en cómo lo miraba disimuladamente en el preescolar. Si Esre era su hijo y la compatibilidad del tipo de sangre solo reforzaba esa sospecha, haría lo que fuera por salvarlo. La transfusión fue un éxito. Esre empezó a estabilizarse, recuperando el color. Maya se sentó a su lado, con lágrimas cayendo en silencio mientras le acariciaba el cabello. Evan y Elías, que habían sido atendidos por una enfermera en la sala de espera, entraron corriendo y la abrazaron. ¿Esre está bien ahora, mami? Preguntó Elías con los ojos llenos de esperanza. Maya asintió, esbozando una leve sonrisa. Sí, cariño. Gracias por tu valentía. Liam se quedó en la puerta, observando la escena, su corazón se llenó de alivio y dolor. Entró en voz baja. ¿Está bien? Maya asintió, pero seguía evitando su mirada. Ya no podía contenerla. Maya, el tipo de sangre de Esre y el mío, sabes lo que significa, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijiste?
Si Esre, Evan y Elías son mis hijos, ¿por qué me los ocultaste durante 5 años? Maya le hizo un gesto a la enfermera para que sacara a Evan y Elías de la habitación. Una vez solos, ella se volvió hacia él, con los ojos ardiendo de dolor. ¿Quieres saber por qué? Su voz era cortante pero contenida. Porque cuando más te necesitaba, elegiste creer en alguien más. Me lanzaste fotos falsas en la cara, me llamaste traidor y te marchaste. Te lo supliqué, pero no me escuchaste. Tenía que proteger a mis hijos, Liam, y no podía confiar en que te quedarías si lo supieras. Liam bajó la cabeza, con los puños apretados, sus palabras le dolieron profundamente. Quería disculparse, decirle que se había equivocado, pero sabía que nada podría revertir 5 años de dolor. No sabía nada de los niños, dijo con voz ronca. Si lo hubiera hecho, Maya, te juro que nunca me habría ido. Maya soltó una risa amarga, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero te fuiste, Liam, y aprendí a vivir sin ti. Se volvió hacia Esre, acariciándole suavemente la mano como un escudo contra el mundo. Gracias por salvarlo, pero no creas que esto lo cambia todo. Liam permaneció allí en silencio, mirando a Maya y a Esre. Quería quedarse, abrazar a su hijo, decirles a Evan y a Elías que no volvería a desaparecer. Pero la mirada de Maya, a la vez herida y resuelta, le decía que aún no estaba listo. Asintió levemente y salió de la habitación. Pero en su corazón, una silenciosa determinación se apoderó de él. No la presionaría, pero demostraría que podía ser el padre que los niños necesitaban. En la habitación del hospital, Maya estaba sentada junto a Esre, escuchando su respiración regular. Evan y Elías regresaron con un dibujo a crayón de los 3 hermanos y su mamá. Para que Esre se mejore, dijo Elías, colocando el dibujo junto a su almohada. Maya sonrió y los abrazó, con el corazón apesadumbrado. Liam había salvado a Esre, y ella sabía que no se detendría ahí. Por mucho que lo intentara, Maya temía que ni sus hijos ni su propio corazón pudieran alejarse de él para siempre. Temprano en la mañana en Atlanta, la suave luz del sol se filtraba por las ventanas del lujoso ático de Liam Carter. Se sentó en el sofá, con una taza de café frío en la mano. Tras la noche en el hospital, tras donar sangre para salvar a Esre, sentía como si le hubieran desgarrado el corazón. Un grupo sanguíneo perfectamente compatible, B negativo. La mirada de Evan, Elías y Esre. Las palabras inocentes de Elías sobre la foto de la boda. Todo confirmó lo que sospechaba desde hacía tiempo. Los chicos eran sus hijos. Y, sin embargo, las palabras de Maya resonaron, agudas y dolorosas. Te fuiste, Liam, y aprendí a vivir sin ti. Liam no podía quedarse quieto. Si quería una oportunidad de ser padre, o incluso ser el hombre que Maya una vez amó, necesitaba la verdad. La verdad sobre lo que realmente sucedió hace 5 años, cuando creyó que ella lo había traicionado. Tomó su teléfono y buscó el número de Daniel, su antiguo mejor amigo, el hombre que una vez creyó amante de Maya. Durante 5 años, Liam había evitado a Daniel. Pero ahora necesitaba respuestas. Quedó con él en una cafetería en Midtown, el lugar donde todo empezó. La cafetería lucía igual que siempre, aún impregnada del aroma a café tostado y de las obras de arte local en las paredes. Daniel, ahora ingeniero de software, entró con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela. Liam saludó, sentándose frente a él. Ha pasado mucho tiempo. ¿Estás bien? Liam no perdió el tiempo. Colocó una carpeta desgastada sobre la mesa, la misma carpeta de fotos que había recibido hacía 5 años. Fotos de Maya abrazando a Daniel, acompañadas de mensajes de texto falsos. Necesito la verdad, Daniel, dijo Liam, con voz baja y firme, pero tensa por la presión. Estas fotos, estos mensajes, ¿de dónde salieron? Ahora sé que Maya nunca los envió, así que ¿quién lo hizo? Daniel palideció, apretando con fuerza su taza de café. Bajó la mirada como si luchara contra la culpa. Liam, intenté decírtelo entonces, pero no me escuchaste. No había nada entre Maya y yo. Se reunió conmigo para elegirte una sorpresa, un reloj, ¿recuerdas? Quería sorprenderte. Liam asintió lentamente, con la mirada fija en Daniel. ¿Y entonces cómo surgieron estas fotos? ¿Quién me las envió?
Daniel exhaló temblorosamente. Era Victoria. Ella sentía algo por ti, Liam. No soportaba verte feliz con Maya. Contrató a alguien para que tomara fotos cuando Maya me conoció y luego falsificó el mensaje desde su número. Me enteré después de que Maya y tú se divorciaran, pero para entonces ya era demasiado tarde. Maya se había ido de Atlanta, y tú no escuchabas a nadie. A Liam le hirvió la sangre. Victoria, la supuesta amiga de Maya, la mujer que siempre sonreía en sus cenas, que parecía tan comprensiva, había sido quien destruyó su matrimonio. Apretó los puños intentando mantener la calma. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Liam con la voz ronca. Lo intenté, dijo Daniel, lleno de arrepentimiento, pero me bloqueaste. Bloqueaste a Maya y a Victoria. Me amenazó, dijo que arruinaría mi carrera si decía algo. Fui un cobarde, Liam. Lo siento. Liam se levantó sin decir nada más. Necesitaba ver a Victoria. Necesitaba oírla admitirlo en su cara. Encontró su número. Ahora era una destacada organizadora de eventos en Atlanta. Llamó y exigió una reunión. Esa tarde, en una elegante oficina de Buckhead, Victoria se sentó frente a Liam. Su habitual sonrisa de confianza se desvaneció al ver su expresión fría. Liam, ha pasado tanto tiempo, dijo ella, intentando sonar cariñosa, pero con un dejo de preocupación en su voz. ¿Qué te trae por aquí tan de repente? Liam no se molestó en decir palabras amables. Dejó la carpeta y los mensajes impresos sobre la mesa. Dime la verdad, Victoria. Falsificaste los mensajes. Contrataste a alguien para que tomara esas fotos. Me hiciste pensar que Maya hacía trampa. ¿Por qué? Victoria palideció. Le temblaron ligeramente las manos. Intentó sonreír, pero fue forzado. Liam, ¿qué dices? Yo no, interrumpió con voz baja y cortante. Daniel me lo contó todo. Quiero oírlo de ti. Si no hablas, me aseguraré de que toda Atlanta sepa cómo arruinaste la vida de alguien. Victoria bajó la mirada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero Liam no estaba seguro de si eran de culpa o de actuación. Bien, susurró. ¿Lo hice? Te amaba, Liam. No soportaba verte elegir a Maya. Pensé que, si ella se iba, tal vez recurrirías a mí. Pero me equivoqué. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Liam sintió que no podía respirar. 5 años de sufrimiento para Maya. 5 años de crianza de sus hijos sin padre. Todo por culpa del egoísmo de Victoria. Quería gritar, destrozar algo. En cambio, se quedó de pie, con la voz helada. Destruiste a mi familia, Victoria. Acéptalo. Y salió, abrumado por el dolor. Esa noche, Liam se paró frente a la casa de Maya, sosteniendo la carpeta con una carta escrita a mano. Su corazón latía con fuerza al llamar a la puerta. Maya abrió, tan vigilante como siempre. Desde adentro, los sonidos de Evan, Elías y Esle jugando con legos se perdían en la noche. Te dije que no vinieras, dijo con voz contenida. Lo sé, respondió Liam en voz baja. Pero te mereces la verdad. Le entregó la carpeta y la carta. Victoria lo hizo todo. Falsificó el mensaje. Ella mandó tomar esas fotos. Me equivoqué al no confiar en ti, Maya. Lo siento. No espero perdón esta noche. Pero necesitaba que lo supieras. Me arrepiento de todo. Y quiero arreglarlo. Las manos de Maya temblaban al tomar la carpeta. Hojeó la carta. Sus palabras sobre lo que había descubierto. El dolor de darse cuenta de lo que se había perdido. Y la promesa de no obligarla, sino de estar siempre ahí si lo necesitaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las secó rápidamente. Es demasiado tarde, Liam, dijo con la voz entrecortada. Los niños crecieron sin ti. Pasé por todo sola. Una disculpa no lo arregla. Retrocedió un paso, con la mirada firme pero llena de tristeza. Gracias por la verdad, dijo en voz baja. Pero necesito tiempo y a los chicos. Me necesitan más que a nada ahora mismo. Cerró la puerta con cuidado,
dejando a Liam de pie en el porche. Dentro, Maya se arrodilló junto a sus hijos mientras construían un fuerte con legos. «Mami, ¿trajo juguetes el señor Liam otra vez?», preguntó Elías con los ojos llenos de esperanza. Maya sonrió levemente, cepillándole el pelo. «No, cariño. Solo pasó por aquí». Los abrazó con fuerza, sin llorar. La verdad por fin había salido a la luz, pero no podía borrar las cicatrices de los últimos 5 años. En el porche, Liam miraba fijamente la puerta cerrada, apretando la mano alrededor de la foto de la boda en el bolsillo. Sabía que no podía obligar a Maya, pero también sabía que no podía irse. Evan, Elías y Esre eran sus hijos, y haría todo lo posible para demostrar que merecía ser su padre, y tal vez algún día para recuperar a la mujer que había perdido. Caminó de regreso a su auto, con una silenciosa determinación creciendo en su interior. La verdad era solo el principio. El camino por delante sería más largo de lo que jamás imaginó. Una mañana de fin de semana en un suburbio de Atlanta, el preescolar Little Sprouts organizó un picnic en un parque cercano. Las familias se reunían bajo los imponentes robles, y la risa de los niños se mezclaba con el aroma del césped recién cortado. Maya estaba de pie junto a una mesa de picnic, preparando galletas y jugo, sin apartar la vista de sus 3 hijos, Evan, Elías y Esre, que se perseguían por el césped. Desde que Liam llegó a casa con la verdad sobre Victoria, Maya había intentado mantener la normalidad para sus hijos, pero por dentro se sentía dividida. Temía que la presencia de Liam trastocara la vida que había construido con tanto esmero durante los últimos 5 años. Liam apareció en la puerta del parque con una bolsita de regalo, unas pelotas y un juego de libros para colorear que había elegido con esmero para no abrumar a nadie. Había obtenido permiso del director para asistir como voluntario al evento, una forma sutil de estar cerca de los chicos sin enfrentarse directamente a Maya. Sabía que ella no lo había perdonado, pero tras salvar a Esre y descubrir la verdad, ya no podía seguir alejado de sus vidas. Evan vio a Liam primero y gritó: «Tío Liam, ¿qué trajiste?». Corrió hacia ellos, arrastrando a Elías y a Esre. Elías, siempre curioso, sacó una pelota de la bolsa con los ojos brillantes. «A jugar, tío». Esre, el más tímido, se quedó atrás de sus hermanos, pero sus ojos se iluminaron al ver los libros para colorear. Maya se giró, con la mirada endurecida al ver a Liam. Se acercó, en voz baja pero controlada. «No deberías estar aquí, Liam. Te dije que necesito tiempo». Liam levantó la mano en señal de paz. «Lo sé, Maya. Solo quería que los chicos tuvieran un buen día. Prometo que me mantendré dentro de mis límites». Dudó un momento, miró a sus hijos riéndose con Liam, asintió con reticencia y regresó a la mesa de picnic. Liam pasó toda la mañana con los chicos, participando en todos los juegos. Compitió con Evan en una carrera de sacos, fingiendo perder para que el niño celebrara su victoria. Con Elías, jugó a la pelota, enseñándole pacientemente a apuntar. Ese era más reservado, pero cuando Liam se sentó en el césped y abrió un libro para colorear, dibujando un tren con él, el pequeño fue entrando en calor poco a poco, incluso riendo cuando Liam arruinó su dibujo a propósito. A la hora del almuerzo, Liam ayudó a Maya a repartir sándwiches, parándose a su lado, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Son increíbles», dijo en voz baja, mientras observaba a los 3 chicos compartir papas fritas sobre una manta de picnic. Maya no respondió, pero notó la atención de Liam. Recordaba que a Evan le gustaba la mostaza, que a Elías le disgustaban los tomates y que a ese solo le gustaba el pan tostado. Su corazón vaciló un instante, pero rápidamente lo disimuló, recordándose las cicatrices que le quedaron 5 años atrás. Esa noche, Liam se ofreció a contar la historia final al grupo. Sentado en un círculo de niños, su voz profunda y cálida contó la historia de un caballero que salvó un reino entero con valentía. Evan, Elías y Esre se sentaron cerca de él, con los ojos brillantes. Al terminar la historia, Evan lo abrazó de repente y gritó: «Eres papá, ¿verdad?». Elías asintió con entusiasmo y Esre, aunque en silencio, se acurrucó en el brazo de Liam. Desde un rincón de la habitación, a Maya se le encogió el corazón. Se acercó y tiró suavemente de los chicos. «Es hora de irnos, chicos», dijo con voz temblorosa. Liam la miró con los ojos llenos de esperanza y remordimiento. «Gracias por dejarme estar aquí hoy», dijo.
Maya solo asintió y condujo a los niños al coche, pero la forma en que Evan miraba a Liam le impidió quitarse de la cabeza la idea de que estaban empezando a quererlo. Esa noche, en su apartamento, Maya se sentó junto a la cama de los niños, leyéndoles un cuento. Ezre, aferrado a un coche de juguete, susurró, el tío Liam cuenta las mejores historias, mamá. Elías intervino, se parece al papá de la foto. Maya forzó una sonrisa y les besó la frente. Buenas noches, amores. Pero cuando apagó las luces, se sentó sola en el sofá, rozando con la mano la foto de la boda guardada en el cajón. No quería admitirlo, pero Liam lo intentaba y su corazón, aunque encerrado en sí mismo durante años, empezaba a conmover. Una tarde de fin de semana, Liam condujo hasta la residencia de ancianos a las afueras de Atlanta, donde su madre, Eleanor, pasaba sus últimos años. Le había hablado de Evan, Elías y Ezre, y ella había insistido en conocerlos. Liam dudó, sabiendo que Maya aún no estaba lista, pero la llamó con voz sincera. Maya, mi mamá quiere conocer a los chicos, solo por una tarde. Te lo prometo, no te presionaré. Tras una larga pausa, Maya asintió con voz fría. Para los chicos, Liam, solo para ellos. En la residencia de ancianos, el aire era cálido y acogedor, lleno de acuarelas y el aroma de galletas recién horneadas. Eleanor, con el pelo canoso pero una mirada penetrante, estaba sentada en un sillón mullido, esperando con ansias. Cuando Maya llegó con los niños, Eleanor rompió a llorar y extendió la mano para abrazarlos. ¡Ay, mis nietos!, susurró, acariciando el pelo de Ezre. Se parecían a Liam de pequeño. Evan preguntó con curiosidad, ¿eres nuestra abuela? Elías añadió, ¿conoces a papá, verdad? Ezre, tímido como siempre, se aferró a Maya, pero cuando Eleanor le ofreció una galleta, sonrió. Maya observaba la escena en silencio, abrumada por una mezcla de emoción e inquietud. Eleanor le tomó la mano con voz temblorosa. Gracias por criarlos, y lamento lo que hizo Liam. Se equivocó, pero está intentando enmendarlo. Liam estaba de pie en un rincón de la habitación, observando a su madre con los niños, con una calidez que nunca antes había sentido. Ayudaba a los niños a jugar con bloques de construcción junto a Eleanor, contándoles historias de su infancia. Como una vez construyó fuertes como Evan, o garabateó como Elías. Maya observaba en silencio, dándose cuenta de que Liam no solo se esforzaba con los niños. Él también lo estaba intentando con su familia. Esa noche, todos cenaron en el jardín detrás de la residencia de ancianos, iluminados por una hilera de faroles brillantes. Evan, Elías y Ezre se sentaron entre Maya y Liam, riendo mientras Eleanor contaba historias de cómo Liam le arruinaba las galletas de niño. Por primera vez en 5 años, Maya sintió un atisbo de familiaridad, no por Liam, sino por la pequeña e imperfecta familia con la que una vez soñó. Cuando Ezre llamó a Liam papá sin querer al pedirle más agua, Maya no lo corrigió. Solo agachó la cabeza para ocultar las lágrimas. De camino a casa, los chicos durmieron plácidamente en el asiento trasero. Liam miró a Maya. Gracias por venir hoy, dijo en voz baja. Sé que no fue fácil para ti. Maya miró por la ventana, con voz queda. Lo hice por los chicos, pero veo que te esfuerzas, Liam. Se detuvo como si temiera que decir más reabriera una puerta que hacía tiempo que había cerrado. De vuelta en el apartamento, Maya yacía junto a los chicos, escuchando su suave respiración. La foto de la boda seguía en el cajón, pero esta vez no le hacía daño pensar en ella. Liam estaba cambiando, y aunque no estaba lista para perdonarlo, empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, merecían una segunda oportunidad. Cerró los ojos, con una leve sonrisa en los labios, sintiendo esperanza por primera vez en 5 años. ¿Sigues la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Todos sus comentarios nos motivan a crear mejores historias. No olviden suscribirse a Historias del Alma. Muchas gracias. El espíritu navideño inundó el preescolar Little Sprouts, en las afueras de Atlanta. El pequeño auditorio brillaba con guirnaldas, luces centelleantes y un imponente árbol de Navidad adornado con relucientes adornos. Las familias se reunieron para disfrutar de la función de fin de año, con risas y música festiva que resonaba por los pasillos. Maya estaba sentada en la primera fila, con las manos fuertemente entrelazadas y la mirada llena de ternura mientras observaba a sus 3 hijos, Evan, Elías y Ezre,
ensayando tras bambalinas. Desde la visita a la residencia de ancianos, algo había cambiado en su interior. Liam había demostrado que no era solo un padre de nombre, sino que realmente se esforzaba por sus hijos. Pero el miedo aún persistía, el miedo de abrir su corazón solo para que se le rompiera de nuevo. Liam permanecía en silencio en un rincón del aula, ayudando a los profesores a organizar la utilería, sin apartar la vista de Maya y los niños. Se había coordinado discretamente con la directora para apoyar el evento, llevando una pequeña bolsa con regalos, libros de cuentos y lápices de colores para la clase de preescolar. Sabía que Maya aún dudaba, pero quería que los niños tuvieran una Navidad inolvidable. Esperaba que cada pequeño gesto pudiera reconstruir poco a poco la confianza que una vez había destrozado. Fue paciente, sabiendo que después de 5 años de dolor, la sanación tomaría tiempo. La función comenzó. Evan, Elías y Esle subieron al escenario con diminutos disfraces de angelitos y halos dorados de papel sobre sus cabezas. Se pusieron de pie junto a sus compañeros y cantaron Eres mi sol. Sus dulces voces llenaron el auditorio e hicieron llorar a más de un padre. Evan dirigió con valentía, con voz potente y orgullosa. Elías, un poco descoordinado, sonrió de oreja a oreja. Esle, aunque tímido, tomó las manos de su hermano y cantó con voz tranquila y clara. Maya aplaudió con lágrimas en los ojos, lágrimas de orgullo y algo más profundo. Después de la actuación, los chicos corrieron hacia ella, arrastrando a Liam. Señor Liam, nos oyó cantar, dijo Evan con una sonrisa radiante, ajustándose el halo. Canté más fuerte, ¿verdad?, intervino Elías. Esle, siempre tímido, le ofreció a Liam un dibujo a crayón, 4 monigotes tomados de la mano bajo un árbol de Navidad. Liam se arrodilló, con una sonrisa cálida y tierna. Todos fueron increíbles, y este dibujo lo guardaré para siempre. Le revolvió el pelo a Esle, sintiendo una oleada de conexión, algo profundo y real. Maya observó la escena con el corazón conmovido. Liam no solo jugaba con los niños, los conocía. Comprendió la necesidad de Evan de liderar, la curiosidad inagotable de Elías y la silenciosa necesidad de Esle de recibir ánimos. Cuando Liam le entregó la bolsa de regalos para la clase, le dijo en voz baja, «Gracias por dejarme estar aquí, Maya. Solo quiero que los chicos sean felices». Ella asintió en silencio. «Te aman», murmuró. Ya lo veo». Mientras el auditorio se vaciaba, Liam ayudó a Maya a recoger. Mientras tanto, Evan, Elías y Esle corrían alrededor del árbol de Navidad, chillando mientras Liam los perseguía juguetonamente, fingiendo ser un monstruo de nieve. Maya se quedó quieta observándolos, y por primera vez en 5 años, sintió un destello de esperanza. No estaba lista para entregarle su corazón por completo, pero ya no quería mantener a Liam fuera de la vida de sus hijos. Esa noche, Maya se sentó con sus hijos a leer cuentos navideños. Esle aferró el dibujo que le había dado a Liam y susurró, «Le gustó mi dibujo, mami». Elías intervino, «Es papá, ¿verdad?» Te vi sonreírle. Maya sonrió levemente y les besó la frente. «Buenas noches, amores». Después de apagar las luces, se sentó en el sofá, con la mano apoyada en la foto de la boda guardada en el cajón. No quería admitirlo, pero Liam volvía a formar parte de ellos, y por primera vez, empezó a creer que podrían reconstruir lo perdido. Un año después, una acogedora cabaña en las afueras de Atlanta brillaba con cálidas luces. El patio delantero estaba cubierto de nieve, donde Evan, Elías y Esle reían mientras hacían muñecos de nieve, con sus suéteres manchados de escarcha. Maya estaba de pie en el porche, envuelta en una bufanda, sonriendo radiante a sus hijos. A su lado, Liam llevaba una bandeja de chocolate caliente humeante, con una mirada tierna y cariñosa. En los años transcurridos desde Navidad, habían reconstruido sus cimientos paso a paso, desde cuentos para dormir y visitas al parque los fines de semana hasta sesiones de repostería desordenada y charlas tranquilas bajo las estrellas. Liam se había convertido en más que un padre. Se había convertido en alguien en quien Maya poco a poco volvía a confiar. Ese día, en el patio trasero, Liam tenía una sorpresa planeada. Había montado un pequeño árbol de Navidad, decorado con luces de cadena y estrellas de papel hechas por los niños. Al ponerse el sol, llevó a Maya y a los niños afuera, donde el árbol brillante convirtió el patio nevado en un cuento de hadas. Evan, Elías y Esle chillaron de alegría, corriendo en círculos alrededor del árbol.
Entonces Liam se arrodilló ante Maya, sosteniendo una cajita. Maya, dijo con voz temblorosa. Hace 5 años, destruí lo más preciado de mi vida por no creer en ti. Pero gracias a Evan, Elías y Esre, he aprendido que el amor verdadero nunca se va del todo. He pasado el último año demostrando que nunca volveré a alejarme. Abrió la caja y reveló un reluciente anillo de bodas. ¿Me darás la oportunidad de estar a tu lado y a nuestros hijos para siempre? Detrás de él, los chicos levantaron una pancarta con crayones que decía, «Mami, di que sí». Evan gritó, «Papá es un superhéroe». Elías sonrió, «Di que sí para que tengamos pastel». Esre, tímido como siempre, le tomó la mano y susurró, «Quiero que papá se quede con mamá». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Maya. Recordó los años de dolor, pero también los momentos en que Liam había sido paciente, cuando había salvado a Esre, cuando se había sentado durante horas construyendo ciudades de Lego y escuchando sus historias. Respiró hondo, sonriendo. «Sí, Liam, digo que sí». Le puso el anillo en el dedo mientras los chicos vitoreaban y la luz brillaba a su alrededor. Unos meses después, en su patio nevado, Maya y Liam renovaron sus votos en una ceremonia discreta. Solo familiares cercanos y algunos amigos. Maya llevaba un sencillo vestido blanco, sus ojos brillaban de fe. Liam, con un traje gris, le tomó la mano con reverente alegría. Evan, Elías y Esre, pequeños padrinos con smokines en miniatura, corrían a su alrededor, cada uno con una estrella de papel del árbol de la propuesta. «Somos el escuadrón de superhéroes», declaró Evan. «¿Llevará glaseado el pastel?», preguntó Elías con entusiasmo. Esre, callado pero radiante, abrazó la pierna de Liam y susurró, «Papá». La madre de Liam, Eleanor, estaba sentada en la primera fila, con lágrimas en los ojos. La madre de Maya, que estaba de visita desde Savannah, tomó la mano de su hija y le susurró, «Te mereces esta felicidad». Cuando intercambiaron votos, Maya dijo, «Una vez pensé que nos habíamos perdido, pero nuestros hijos te trajeron de vuelta». Liam respondió, «Prometo pasar el resto de mi vida protegiendo a esta familia». Esa noche, dentro de la cabaña, Liam y Maya se mecían suavemente en el columpio del porche, viendo a los niños jugar con un cachorrito, el regalo sorpresa de Liam. La casa se llenó de risas, aroma a galletas y una calidez serena y duradera. Maya se apoyó en él y susurró, «Resulta que nunca estuvimos realmente separados». Liam la besó en la frente, rodeándola con el brazo, con la mirada fija en la foto de boda enmarcada que colgaba en la pared. «No, no lo estuvimos», dijo con una sonrisa. «Y de ahora en adelante, estaremos juntos, siempre». Evan se acercó corriendo, jalándoles las manos. «Vengan a hacer otro muñeco de nieve, papi, mami». Elías y Esre rieron entre dientes, siguiéndolos. Bajo un cielo estrellado, con copos de nieve cayendo a su alrededor, Liam y Maya se unieron a sus hijos, adentrándose en un futuro donde el amor, redescubierto a través de 3 niños pequeños, nunca volvería a perderse.